En estos tres elementos, oro, incienso y mirra, está todo el Evangelio. Está literalmente toda la revelación divina en tres objetos que le dan los Reyes Magos a Jesús. La Epifanía de los Reyes Magos, es decir, la llegada de los Reyes Magos a ver al niño Jesús, es una de las fiestas de la iglesia más increíbles y es uno de los momentos más importantes y más reveladores de quién es Jesús. Para esta lección vamos a empezar leyendo el Evangelio de Mateo, que es en donde se narra esta llegada de los Reyes Magos y donde se narra la Epifanía. Mateo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, pues lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe, que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén con este encargo: vayan e infórmense bien sobre este niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños de no regresar donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Bueno, en primer lugar vamos a examinar este evangelio desde el contexto. ¿Cuál es ese contexto? ¿Qué es eso que estaba pasando? ¿Cuál es ese sentido más contextual y más literal de lo que nos está hablando Mateo? Primero que todo, es importante que aclaremos que esto pasó cuando Jesús tenía probablemente 2 años, 2 o 3 años de edad. ¿Por qué sabemos esto? Porque las distancias que los sabios recorrieron desde su país original, que esto era en Oriente, esto era lejos de Israel, era una distancia muy larga y en esa época se transportaban en camellos o a pie, muy seguramente llegaron en camellos, y sabemos que Jesús para ese momento ya era un niño de 2 o 3 años. Esto no pasó como los pastores en el nacimiento que estaban ahí mismo y llegaron ahí mismo. Esto pasó cuando Jesús ya era más grande. Por otro lado, es importantísimo acordarnos de que Mateo es un evangelista principalmente hebreo y le está hablando a un público judío. Y por eso para él es demasiado importante nombrar las profecías que el pueblo de Israel se sabía de memoria acerca del Mesías. Ellos ya sabían las profecías puntuales que hablaban de cómo iba a ser el Mesías. Y Mateo lo que nos va a decir acá es: hey, esto se cumplió tal cual. La profecía tiene su cumplimiento en este momento particular de la vida de Jesús. En este caso se está hablando de una profecía de Miqueas, que habla precisamente de Belén, de cómo Belén es el lugar del que va a nacer el Mesías. Los sabios de Oriente no eran judíos, los sabios de Oriente no venían de Israel, no hacían parte del pueblo de Israel, sin embargo eran personas paganas, pero que eran muy conocedoras de las estrellas y eran muy conocedoras de las profecías referentes al Mesías. Las profecías referentes a quién iba a ser el rey de los judíos y quién era ese sujeto anhelado y esperado por todos que iba a traer al mundo transformación absoluta. Y ellos entendieron y supieron leer las estrellas, que son signos de Dios. Dios se vale de la creación, Dios utiliza a su creación para comunicarnos cosas. Y los sabios supieron leer esos signos divinos del cielo para entender dónde iba a llegar el Mesías. Cuando los sabios de Oriente entendieron y supieron que era el momento, se dirigieron directamente a Jerusalén, asumiendo que todo el mundo sabía, asumiendo que Jerusalén, al ser la ciudad donde estaba el templo, la ciudad donde estaba Herodes, la ciudad principal del pueblo judío, que todos iban a saber dónde estaba el Mesías. De hecho, ellos creyeron que Jesús iba a nacer en Jerusalén,
que Jerusalén iba a ser el epicentro del nacimiento mesiánico y que todo el mundo iba a estar feliz festejando y que todo el mundo iba a estar como consciente de esto. Sin embargo, en este momento estaba reinando Herodes. Herodes era un rey marioneta. El man realmente era la marioneta de Roma. Roma era quien controlaba a Herodes. Herodes realmente no tenía ningún interés por el pueblo judío. Herodes era un tipo bastante paranoico. Textos extrabíblicos históricos también narran cómo Herodes vivía en constante miedo y susto de ser quitado del trono. Tanto así que él, de hecho, mandó a ejecutar a varios de sus familiares, de sus hijos. Era un man muy desorganizado, era un tipo que tenía serios problemas y no era un rey popular. Los judíos no querían a Herodes para nada, precisamente porque él estaba más bien obrando en nombre de Roma. Cuando llegan los Reyes Magos y le cuentan a Herodes, hey, ¿dónde está este rey? Obviamente él en su paranoia se escandaliza profundamente y convoca a los escribas, a los sacerdotes judíos y les pregunta, hey, ¿dónde se supone que van a ser el Mesías? Y ellos, refiriéndose a esta profecía, le dicen en Belén. Y en ese momento los Reyes Magos entienden a dónde tienen que ir y Herodes los juega un poco en pro de sus intenciones y de sus intereses y les dice, vayan y después llévenme a donde está este rey para que yo lo pueda adorar. Realmente él no quería adorar a Jesús, él quería más bien deshacerse de él porque era una amenaza para su trono. Esto es muy importante porque Jesús nace como el rey de los judíos. Él es el Mashiach, el Mesías de Israel, y él nace principalmente para su pueblo. Primero que todo, él nace para su pueblo, como rey judío, como el rey de su pueblo, como el rey de Israel. Y es por eso que los sabios de Oriente van corriendo hasta Belén y lo reconocen como el rey de los judíos. ¿Dónde está este rey de los judíos que va a nacer en Belén? Y esto es muy loco porque ellos no eran judíos. Ellos en ningún momento entendían las escrituras hebreas, sin embargo sabían y reconocían que Dios estaba haciendo algo extraordinario. Con este contexto en cuenta, ahora hablemos un poco de este evangelio que nos revela sobre Jesús. Este evangelio que nos enseña sobre Dios Padre, sobre el Hijo y el Espíritu Santo, sobre la revelación divina de quién es Dios. Primero que todo, y como estábamos hablando ahorita, Jesús nace como el rey de los judíos, como el Mashiach, el Mesías hebreo. Sin embargo, al ser los reyes magos de Oriente, que era un pueblo pagano, eran gentiles, es decir, no eran judíos, él nos revela que él también es el rey de toda la humanidad, que él viene para todos los pueblos. Primero que todo y principalmente para su pueblo, pero él también viene para toda la humanidad. Él viene para salvarnos a todos, para judíos y gentiles. Y los Reyes Magos, siendo paganos, o sea, me imagino la escena, como entraron al lugar donde estaba Jesús, María y José, estos personajes que seguramente se vestían con cosas muy distintas a lo que usaban los judíos, y entran acá, paganos, gentiles, y reconocen inmediatamente quién es Jesús. Algo que muchas personas que incluso nacieron, crecieron con Jesús, no lograron identificar, como nos cuenta el Evangelio después en Nazaret, cuando Jesús es expulsado de su propio pueblo, de su propia ciudad. Pues estos personajes de afuera, externos, gentiles, lo reconocieron inmediatamente. Y esto es para mostrarnos, aquí Dios nos está mostrando que Él es el Dios de todas las naciones, que sí, Él es el Dios de Israel, primero que todo y antes que nada es el Dios judío, el Dios de Israel, pero que esa bendición que viene de los judíos es para todo el mundo. Es luz para alumbrar a las naciones, como dice el cántico de Zacarías, y gloria de tu pueblo Israel. Por otro lado, los regalos que los sabios de Oriente le regalan a Jesús nos revelan demasiado sobre quién es Él y sobre lo que vino a hacer en el mundo. Primero, ellos le dan oro. ¿Qué significa el oro en este contexto y en este momento? El oro significa realeza. Reconocen a Jesús como rey. Por lo tanto, le rinden tributos de rey. Le dan oro. Oro, algo precioso, algo valioso, algo digno de un rey, algo digno de una persona demasiado importante que viene a reinar y que está separada para algo especial. Por otro lado, le dan incienso. El incienso representa dos cosas fundamentales y que con Jesús
van de la mano. Primero, representan divinidad. Ellos, o sea, una locura, ¿no? Como estos manes entendieron todo desde el comienzo. Ellos reconocen a Jesús como Dios hecho hombre. Ellos reconocen a Jesús, claro, como un ser humano, pero un ser humano divino. Ellos reconocen la divinidad de Cristo, que es la manifestación humana de Dios Padre. Y por eso le dan incienso, porque incienso era algo que solamente se reservaba para Dios, ¿no? Para algo divino. Y le dan a Dios este incienso que también representa sacerdocio. Y Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el sacerdote definitivo, el sacerdote último que va a hacer el sacrificio definitivo, que es su propio cuerpo y su propia sangre en la cruz. Él es el sumo sacerdote. Acordémonos que los sacerdotes eran los encargados de administrar los sacrificios en el templo y de reparar los pecados del pueblo de Israel al hacer los sacrificios de animales en el templo. Pues Jesús aquí es reconocido como el sumo sacerdote que va a hacer el sacrificio máximo y absoluto y definitivo por los pecados de la humanidad y va a reconciliarnos al Padre definitivamente. Él es el último sacrificio necesario. Ya no se necesitan sacrificar más animales, ya no se necesita nada de esto que antes se hacía en el templo. Jesús es el último sacrificio, el definitivo. Y estos manes lo entendieron y le dieron este incienso. Y conecta perfectamente con el tercer elemento que le dieron, que es mirra. La mirra reconoce dos cosas. Primero, la humanidad de Cristo. Jesús es un ser humano. Y ellos reconocen que como ser humano va a morir. La mirra se usaba para embalsamar. Y por lo tanto, ellos al darle la mirra dicen, es ser humano, es un Dios, es Dios hecho hombre, no es un Dios, es el Dios verdadero que se manifiesta como ser humano, que se encarna en un cuerpo humano, pero también va a morir, también va a padecer. Y esto nos habla de la cruz, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En estos tres elementos, oro, incienso y mirra, está todo el Evangelio. Está literalmente toda la revelación divina en tres objetos que le dan los Reyes Magos a Jesús. Por último, vamos a hablar un poquito de este Evangelio, cómo lo podemos poner en práctica como familias, como laicos, en nuestra vida ordinaria, sin ser necesariamente sacerdotes, sin estar muy metidos, cómo en nuestra vida familiar, como familias, como papás, mamás, en nuestro acompañamiento de niños, cómo podemos vivir este Evangelio. Y aquí les voy a traer 4 elementos claves para poner en práctica desde ya y vivir este Evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Primero que todo es reconocer a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Dejemos que Dios reine en nuestros corazones, en nuestras vidas, primero individualmente, pilas. Construyamos nuestra intimidad con Dios. Ese es el lujo más grande y es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, es la posibilidad de mantener una intimidad y una relación única con Él. Procurémonos por conocerlo, por hablar con Él todos los días como con un amigo, con un padre, con un papá, con una mamá. Intimidad con Dios es reinado de Dios en nuestras vidas. Segundo, la Eucaristía. La Eucaristía es este momento súper especial en donde todo esto cobra sentido y es ahí en donde reconocemos a Jesús como el sacrificio máximo, como Rey, como Dios, y también donde recordamos y donde literalmente espiritualmente se vive la pasión de Cristo. Vayamos a la Eucaristía, adoremos a Dios como Él nos ha pedido que lo adoremos en la nueva alianza y es en la Eucaristía. Recibámoslo, reconozcamos que Él en el pan consagrado es su cuerpo y su sangre literal. La hostia se convierte en el corazón vivo de Cristo, literal, no es un símbolo. Entonces, como los Reyes Magos, vayamos a la Eucaristía y reconozcamos al Rey eterno. También dejemos a Dios como el centro de nuestros hogares, en nuestras familias, que Él sea el reino, que Él sea el centro de la vida familiar, que nuestros hogares giren en torno a Él. Y por último, seamos como la Sagrada Familia. No vamos a hacer la Sagrada Familia literal porque pues eso solo ha pasado una vez y solo va a pasar una vez ese grado de perfección. Pero
Eso no quiere decir que como hombres no seamos más como San José. Eso quiere decir que las mujeres no pueden ser más como nuestra Santa Madre María. Y eso no quiere decir que los niños no reconozcan que Jesús fue y es un niño como ellos. Que Jesús es un niño como ellos. Eso en verdad nos transforma completamente. Asumamos estos roles. Vivamos como Jesús nos enseña que vivamos y eso empieza en la familia, que es la iglesia doméstica. Si les gustó, denle like, compártanlo con la gente que quieran. Qué bendición empezar este año de la mano de Él. Que Él sea el centro de nuestro año, consagremos este año a Él y reconozcámoslo como el Rey de Israel, el Rey de la humanidad entera. Todos somos peregrinos y de la mano de este niño divino, vamos a llegar.